Con la primera conferencia que estará coordinada por la licenciada Mirta Rivero. La conferencia se llama Capitalismo, políticas neoconservadoras y resistencias en América Latina, miradas desde el trabajo social. Y para esta primera conferencia contaremos con la participación del doctor Gabriel Bomaro, de Argentina, y la doctora Alejandra Pastorini, representando a los países hermanos de Uruguay y Brasil. Los invitamos a acercarse a la mesa. Gabriel, Alejandra, Mirta, bienvenidos, bienvenidas. Los recibimos con un cálido aplauso y nos preparamos para su conferencia. Muchas gracias. Que baja las sillas. Hola. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro. Esta primera conferencia a cargo de los compañeros que están aquí presentes tiene como título y fue trabajado por el equipo de la organización de este encuentro, a quienes debemos felicitar porque en estos tiempos tan difíciles se hace necesario más encuentros, más cercanía. Son, de alguna manera, modos de resistir. Sin ninguna duda estamos en un tiempo muy complejo y haber alcanzado este nivel de inscripción y de participación activa a través de quienes han escrito, a quienes han acercado trabajos para participar de los debates, se trata de un número sorprendente. Cuando nosotros compartimos desde el trabajo social con otros ámbitos, con otras profesiones, y decimos que los encuentros superan las 1000 personas o que hacemos una conferencia por las redes virtuales en tiempos de pandemia, que había más de 1000 conectados, se sorprenden, porque creo que eso solo lo logra el trabajo social. No tengan ninguna duda que nosotros aún conservamos la mística, aún conservamos la pasión por el debate y de ese piso no nos tenemos que bajar nunca. Así que no solo agradecer a los organizadores de este encuentro, sino además felicitar a todos y todas ustedes por estar aquí presentes, por tener esa vocación de venir a debatir. Son tiempos de resistencia y de la única manera que se puede resistir es de manera colectiva y solidaria con el otro, con los que se quedaron en sus casas o en sus trabajos, porque como recién lo vinieron planteando, la dificultad que presentan los espacios laborales para permitir un momento en el año de encuentro con sus colegas. Realmente nosotros tenemos el privilegio de estar, por lo tanto tenemos la gran responsabilidad de volver a nuestros espacios de trabajo y contar, relatar, narrar lo que aquí se ha puesto en debate, cuáles son las claves de nuestra discusión en tiempos tan aciagos, en tiempos de tanta confusión, de gente
que pelea para confundir, permitirnos estar con un tiempo, digamos, sin el apremio de estar en una jornada laboral, sin el apremio de la cuestión cotidiana, suspender la vida cotidiana para encontrarnos y debatir, realmente es un gran privilegio y le tenemos que dar muchísima importancia. Somos actores políticos importantísimos para que se replique el debate en nuestros espacios de laburo. Así que no me voy a extender demasiado con la presentación. En realidad lo que quisiera es presentar a Gabriel Bonmaro y a Alejandra Pastorini. Ella es uruguaya, residente en Brasil, es colega nuestra, así que agradecemos semejante viaje y tu presencia aquí. Y a Gabriel, para que, ahora yo voy a dar algunos datos va a ser quien arranca con su conferencia, con su presentación, nos va a contar sobre algunos de sus estudios y preocupaciones, pero lo importante es que, como hoy todo está en las redes, si ustedes acuden a la internet, al Google, van a encontrar allí el amplísimo repertorio, digamos, de tareas y trayectos, de esfuerzos cotidianos a lo largo de tantos años para estudiar y cuáles han sido sus preocupaciones. Lo único que les voy a advertir, que él es Gabriel Bonmaro, recién acabo de preguntarle y decime, Pablo Bonmaro, ¿qué es tuyo? Es mi hermano, ¿sí? Para que no se confundan, porque los dos se dedican a estudios y cuando busquen en sus antecedentes puedan leer quién es Gabriel Bonmaro, a través de qué. Lo vamos a conocer a través de cuáles son sus preocupaciones actuales y cuáles han sido aquellos inicios de estudios que según uno puede leer entre líneas, según lo que trae este repertorio, digamos, del currículum. Esto es una parte de la vida de las personas. Seguramente Gabriel, para llegar hasta aquí, ha estado muchas horas estudiando y desentrañando por dónde iba la cosa, ¿sí? Así que sí decirles que pertenece al mundo de la sociología, que tiene los cartones suficientes como para decir que es un investigador, ¿sí? Un investigador, tuvo la gran oportunidad de estar en la universidad pública, también de nuestro país, y eso le permitió un piso, yo diría, no solo de alcanzar títulos, sino un piso de debates para decir, me animo a ir a otro espacio, como haberse mudado por un tiempo a París, a la Europa, donde poder conquistar y poner en clave de debate cuáles son las preocupaciones para este mundo latinoamericano y las políticas públicas. Los problemas de las ciencias sociales en particular, pero fundamentalmente, ¿qué le aporta la sociología y las preocupaciones de quienes estudian sociología a la política pública? Desentrañar estas cuestiones que hoy tenemos nosotros la urgencia y la gratitud de que quienes organizan tienen la apertura suficiente para decir, nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales no solo leemos de trabajo social, desde que arrancamos la carrera, desde que nos asomamos al mundo del trabajo social, sabemos que tenemos que tener la virtud de tener la cabeza abierta para pensarnos en un mundo mucho más amplio. Por lo tanto, estamos en presencia de dos personas que han hecho un gran esfuerzo intelectual, que desde la universidad pueden pensar el mundo sin los conceptos teóricos apretados a la vida teórica, apretados allí. El gran desafío es hacer un aporte para comprender el mundo en que vivimos, ponernos al tanto de cómo va la cosa.
cuestiones que yo no me voy a extender en ese currículum, simplemente agradecerles y decirles a ustedes que ahí está la oportunidad de leer. Sí, en algún momento leía como, digamos, cuál es, digamos, algún estudio de los años 90, la vida reproductiva, ¿sí? Libros, papers y artículos que están enumerados allí y que van delineando que desde el inicio, así sea apretadito el estudio, la gran preocupación eran las políticas públicas y desentrañar el mundo actual en el que vivimos. Así que dejamos para vos todo lo que nos puedas aportar en el día de hoy. Bueno, ¿cómo les va? Estoy recién bajado del auto, un poco mareado todavía, así que vamos a intentar ponernos a tono. Gracias por la amable, simpática y elogiosa presentación. Es cierto, yo doy fe que solamente vi una audiencia tan concurrida, tan entusiasta en otra oportunidad que me invitaron para un evento tan grande como este, quizás de trabajadores y trabajadoras sociales en La Plata hace ya varios años. Así que siempre es un gusto compartir con ustedes discusiones, conversaciones y siempre es un gusto ver tanta gente con tanto entusiasmo por pensar y por hacer cosas que tienen que ver con nuestras disciplinas. Así que gracias por la invitación. Lo que yo voy a hacer hoy, en realidad, es hablar sobre el tema sobre el que estuve investigando quizás más en los últimos 10 años o un poco más, quizás un poco más de casi 15, que es el tema de las derechas, de las fuerzas conservadoras, de las derechas en Argentina y en América Latina. Un tema que cuando comenzamos a estudiarlo, por ahí por 2009, era todavía un tema marginal para nuestras agendas de investigación y con el tiempo se volvió un tema cada vez más central de las preocupaciones, tanto académicas como prácticas, porque entre ese momento y las derechas políticas comenzaron a ocupar lugares cada vez más relevantes, tanto en el espacio público como en los gobiernos en nuestra región. Y una de las cosas que aprendimos en el camino de esta investigación, de este programa de investigación que ya lleva varios años, es justamente que hay que animarse, o que vale la pena, por lo menos, no que hay que, pero por lo menos que vale la pena animarse a estudiar temas que están al costado de la agenda de nuestras disciplinas, que eso siempre, cuando hay una pregunta genuina, una pregunta potente de investigación, vale la pena estudiar temas marginales, porque nunca sabes cuánto los temas marginales pueden dejar de serlo, pero sobre todo porque la realidad social y política es muy compleja y requiere de todo nuestro esfuerzo para entenderla, interpretarla, explicarla, y también que eso sí es algo que por ahí es más incómodo, que es justamente estudiar grupos que nos ponen incómodos, estudiar a actores que nos ponen incómodos. Es difícil, trae muchos desafíos metodológicos, trae muchos desafíos conceptuales, pero al final del día el pensamiento crítico supone también estudiar actores, fenómenos incómodos en diferentes sentidos. Lo que voy a intentar hacer es un breve recorrido, intentando no pasarme del tiempo que me pidieron que hable, sobre qué pasó con las derechas latinoamericanas en los últimos años, en las últimas décadas, cómo fue su recorrido. Y lo primero que voy a hacer es intentar definir qué entendemos por derecha, porque también una de las cuestiones
clave de estos fenómenos es que el propio concepto de derecha en muchos contextos, como el argentino, suele ser una etiqueta que se utiliza en el juego político para quizás descalificar actores. En otros contextos no. Hay gente que se autodenomina abierta y felizmente de derecha, y sobre todo eso cambia con el tiempo. En Argentina, por ejemplo, en los últimos 20 años más o menos hubo un crecimiento bastante claro, según diferentes estudios, de las personas que se dicen abiertamente de derecha, y eso también explica en buena parte el engordamiento y la diversificación de la oferta política vinculada con ese sector. Pero bueno, ¿qué significa derecha en este contexto? Para los investigadores, para las investigadoras. Y ahí hay dos definiciones más o menos dominantes, que una tiene que ver, digamos, una podemos llamar sociológica, y justamente lo que plantea es que las derechas o los partidos conservadores son sobre todo partidos o fuerzas políticas vinculadas con las élites económicas, con las élites sociales. Su núcleo electoral procede de esos sectores y por tanto los programas de gobierno, los discursos políticos de esas fuerzas siempre están asociados a las élites económicas y a las élites sociales. Esto es muy orientativo para encontrar la criatura en la selva, digamos. Decir, bueno, esta es una fuerza de derecha porque tiene su electorado núcleo, tiene su centro organizador en esos sectores, y también porque permite entender los desafíos que tuvieron históricamente las derechas, sobre todo en América Latina, que es un continente tan desigual, para justamente ser competitivas, para expandir sus electorados más allá de las élites y para construir fuerzas transversales en términos de clase y ser competitivas en las elecciones, como lo son en muchos países de la región en la actualidad. Es cierto que el problema de esta definición es que nos oscurece un hecho clave, que es que hay casos de partidos de derecha, de fuerzas políticas de derecha, y hay países en los que esto es más cierto que en otros, en los que el núcleo electoral no está siempre en las élites, sino también en las clases medias. Hay partidos de derecha vinculados con sectores conservadores en lo cultural que no son necesariamente de élite. En fin, la variedad es más amplia que lo que esta definición permite mostrar, pero en todo caso nos señala sociológicamente una relación entre intereses socioeconómicos y expresiones políticas. Frente a esta definición que llamamos sociológica, se alza otra definición alternativa que podemos llamar ideacional, vinculada con las ideas, y es la que dice que viene de la clásica definición de un politólogo que se llamó Norberto Bobbio, muy importante, ustedes deben conocer, y quien decía, bueno, ¿cómo definimos cuando una fuerza política es de izquierda o de derecha? Bueno, sabemos que primero que hay que pensar de un modo relacional, siempre la izquierda y la derecha no se definen en relación a su adversario, su alteridad, pero además sabemos que una fuerza de derecha es ante todo una fuerza que cree que las desigualdades sociales son naturales, o en todo caso que cualquier intervención del Estado en pos de reducir las desigualdades es nociva para el funcionamiento natural de las sociedades. Dicho más rápido, la izquierda es la ideología que defiende o que prefiere la igualdad, aunque tenga que sacrificar márgenes de libertad, y la derecha es la fuerza que prefiere la libertad
y que sospecha de las formas de reducción de, digamos, la desigualdad como amenazas a la libertad. El problema que tiene esta definición es sobre todo que las ideologías de las fuerzas derechas suelen ser más complejas, suelen ser más heterogéneas y sobre todo en las últimas décadas que hubo muchos casos de gobiernos conservadores que llevaron a cabo políticas sociales masivas de reducción de las desigualdades, comenzando por el hecho de que buena parte de los grandes programas masivos de transferencia de ingresos, digamos, de dinero, fueron creados por fuerzas conservadoras, por ejemplo, en México. Y entonces ahí nos genera como un problema empírico de qué pasa cuando las derechas no están en contra absolutamente de la redistribución, pero sí es cierto que nos permite decir, bueno, en última instancia, la ideología de derecha, una fuerza puede pensarse con una ideología de derecha cuando, en última instancia, defiende, uno puede decir, o coloca el límite a la redistribución en el imperio de la lógica de mercado, digamos, ¿no? Y a la inversa, la izquierda prefiere siempre la redistribución, aunque tenga que afectar esa lógica de mercado. Bien, esta vuelta que les di yo siempre creo, porque vale la pena entender, bueno, qué es lo que en última instancia define a una fuerza como conservadora, como de derecha. Vamos a usar esto por ahora como sinónimos. Y por supuesto, uno puede decir que estas definiciones son en cierta medida complementarias o pueden pensarse de un modo complementario desde un punto básico que es que hay un dilema permanente en las derechas que es cómo hacer para defender un programa económico que responda a esas ideas núcleo de las derechas en favor sobre todo de la libertad y de la libertad de mercado, específicamente al mismo tiempo que construir coaliciones policlasistas, multiclasistas más amplias que le permite ganar votos, apoyos y ser algo más que una fuerza apoyada por minorías sociales u económicas. Y con eso paso al punto siguiente, que es que cuando uno mira la historia en el mediano plazo de las derechas en la región y ubica sobre todo las últimas 4 décadas, desde la salida de los regímenes autoritarios hasta la actualidad, se da cuenta que hubo 2 grandes desafíos en esas aperturas democráticas en la región para las fuerzas conservadoras, que habían sido en buena parte parte de coaliciones de apoyo a los gobiernos autoritarios, y el primer desafío era cómo adaptarse a la competencia electoral, cómo participar del juego electoral en las mejores condiciones posibles, cómo tener en las mejores condiciones posibles una fuerza electoral competitiva. Y en segundo lugar, cómo evitar que la dinámica electoral, que la apertura de la dinámica electoral vuelva a generar amenazas distributivas como las que la derecha intentó detener con buena parte de los procesos autoritarios que se inician en los años 60 en Brasil y luego se expanden, como saben, a Argentina, Uruguay, Chile, etc. Y ahí uno puede decir, los que estudiamos estos fenómenos,
podemos enfocarnos sobre todo en cómo esas fuerzas conservadoras intentaron desarrollar, y lo hicieron muchas veces con mucho éxito, dos tipos de recursos que son claves, lo que podemos llamar justamente los recursos organizativos, con qué tipo de recursos, con qué tipo de bases organizadas a nivel del activismo, fundaciones, partidos, con qué tipo de recursos de tipo organizativo contaron, cuáles fueron los que ellos mismos crearon y cuáles fueron los que incorporaron a coaliciones en las que esos recursos jugaron un rol clave de diferente tipo, y luego esto que llamamos los recursos ideacionales, cómo fueron moldeando programas, discursos, ofertas electorales atractivas para crecer y ofertas discursivas para ser eficaces en el debate público en diferentes coyunturas de cada uno de estos países. Entonces, si nos centramos en estos dos tipos de recursos, podemos recorrer, que es un poco lo que yo intenté hacer en los últimos años, podemos recorrer todas estas 4 décadas para ver qué hicieron las derechas en ambas dimensiones, ¿sí? ¿Qué hicieron, digamos, cómo hicieron para construir recursos organizativos y cómo hicieron para construir recursos ideacionales o ideas. Y ahí lo que encontramos es, grosso modo, 2 periodos en los que el balance entre estos dos tipos de recursos fue bastante desigual. Lo que encontramos es que a la salida de las dictaduras, sobre todo, se forman partidos bastante exitosos que algunos autores llamaron partidos de legado autoritario, que son partidos creados durante los procesos autoritarios o muchas veces por actores vinculados con esos procesos cuyo objetivo era justamente preservar los legados de esos ciclos, preservar los intereses de las élites vinculadas con esos ciclos en el momento en que ya hubiera elecciones más o menos libres y una dinámica de competencia política entre fuerzas de, tipo diferente. Es lo que pasó en Chile, por ejemplo, con los 2 grandes partidos de derecha, la UDI y RN, que son partidos nacidos durante el gobierno de Pinochet, justamente con el objetivo explícito de defender el legado de ese gobierno. Es lo que pasó en El Salvador, con Arena y otros países más en los que hay estos partidos que con los recursos de esos ciclos autoritarios. Es lo que pasó en Bolivia con Banzer y su ADN, que son fuerzas que usaron, justamente los recursos provistos por su estrecha relación con esos gobiernos y con las élites que los apoyaron para construir fuerzas políticas que luego funcionaron como, custodios o intentos de defender esos legados. Esto, por supuesto, funcionó mejor en los países en los que las dictaduras terminaron con más apoyo y funcionó mucho peor en países como Argentina, donde las dictaduras terminaron en retirada desordenada y con muy bajos apoyos en la población. Ahora, esto que, grosso modo, se da entre la década de los 80 y los 90, termina, estas fuerzas son en buena parte las que también, las grandes promotoras de las reformas neoliberales, son las grandes promotoras de las reformas del Estado, del desmantelamiento o los intentos de desmantelar las instituciones del bienestar, y en buena parte por eso son las fuerzas que entran en crisis en muchos casos o que tienen dificultades para sobrevivir a la crisis del consenso neoliberal y a lo que en algunos países fue el giro a la izquierda en los años 2000. Son las fuerzas que tienen más dificultad para renovarse en esos contextos en los que ya las ideas que defienden son
cada vez más rechazadas por la población en general. Y ahí uno puede decir que empieza como un nuevo ciclo de las derechas, primero con muchas dificultades, primero con muchos problemas, con algunas excepciones donde surgen partidos nuevos con algún éxito como Argentina, pero eso en un caso, yo diría, excepcional. En la mayor parte de la región lo que hay es un interregnio en el que hay dificultades para crear fuerzas políticas nuevas hasta que las derechas empiezan a hacerse fuertes en la innovación de sus discursos, en la construcción de, digamos, menos recursos organizativos, pero más recursos ideacionales, más renovación programática, y empiezan a construir sobre algunos temas, uno puede decir, dejados de lado por las fuerzas progresistas, a dejar coaliciones con grupos sociales conservadores en otros temas que empiezan a ser temas de gran polarización política y empiezan a beneficiarse del descontento que crece en buena parte de la región con los gobiernos, sobre todo luego de ese ciclo de 6, 7, 9 años o algo así de prosperidad económica vinculado con el boom de las materias primas. Cuando eso nos termina, que empiezan los problemas económicos, empiezan los problemas, digamos, crece el sentimiento antigobiernos y de eso también se aprovechan las derechas. Y en ese contexto uno puede decir que lo que aparece es básicamente, por un lado, la apropiación de buena parte de las fuerzas de derecha, digamos, la región del tópico de la seguridad. La seguridad / la inseguridad empieza a ser una gran oportunidad para el crecimiento de las fuerzas conservadoras, para las fuerzas de derecha, porque es un tema en el que las izquierdas, los gobiernos progresistas, las fuerzas progresistas tienen más dificultades para proponer políticas públicas, soluciones, para lidiar con el tema, para tener un programa, y son temas que, digamos, de los que se apropia cada vez más la derecha y sobre esa base crece, aun cuando los consensos neoliberales están en crisis. Una segunda cuestión muy clave es la de la movilización conservadora en contra de los avances en materia de género, derechos sexuales, reproductivos, etc. En ese caso, las derechas, sobre todo en los países en los que hubo más división, más polarización sobre estos temas, como en Brasil, las derechas aprovechan la movilización conservadora de base y sobre esa se apoyan en ella, hacen coaliciones y crecen en el espacio público, crecen en la arena electoral, en buena parte en alianza con esos sectores de la reacción conservadora en materia cultural. Y un tercer punto muy clave en la región es el tema de la moralidad pública. También la derecha, sobre todo al final del ciclo del giro a la izquierda, se apropia de la cuestión de la corrupción, de la lucha anticorrupción, y también aquí encuentra un gran terreno muy propicio para su crecimiento y su intervención pública. Y con esto cierro porque ya me queda poco tiempo, y esto nos lleva a el momento actual en el que quizás estemos entrando en una tercera fase, que podría ser también una radicalización, digamos, de la segunda, pero en todo caso aparece una nueva criatura en este esquema, que son las derechas radicales o las derechas extremas, que crecen en los últimos años en la región, que crecen en Brasil primero, en Chile luego, Argentina, Uruguay, países que
sobre todo en el Cono Sur, pero no solamente, en donde hay un digamos, crecimiento de las ofertas de derechas duras, radicales, ultras, como las querramos llamar, y sobre todo en donde aparece, digamos, la oportunidad de vehiculizar programas económicos y programas culturales muy conservadores, muy neoliberales, pero uno puede decir en buena parte porque esto se articula con un sentimiento anti-gobiernos, anti-élites, muy profundo y muy extendido en muchos de estos países. Y entonces, a través de ese sentimiento anti-élite, de este descontento generalizado, es que estas derechas crecen, y en buena parte crecen en detrimento de las derechas mainstream, en buena parte crecen en detrimento de las derechas preexistentes, en contra de ellas, como pasó, por ejemplo, en Brasil, digamos, donde no se puede entender el ascenso de Bolsonaro si no se entiende que concomitantemente hubo una debacle de la derecha, digamos, tradicional, del centro-derecha, y crecen encaramadas en este sentimiento, digamos, antiélite, también tensionando el apoyo a la democracia y tensionando la idea de que la democracia es finalmente, en el arco que hacemos histórico desde los inicios de los 80 hasta la actualidad, que la democracia es un bien colectivo a defender. Entonces, quizás para cerrar, el gran desafío actual, creo, es que ya uno puede decir, a inicios de los 80, quienes estudiaban las derechas decían, es necesario que haya fuerzas de derecha para que las élites tengan su representación, para que los grupos, digamos, conservadores tengan su representación, porque de ese modo ya no van a preferir la vía del golpe de Estado, la vía digamos, de facto, sino que van a aceptar el juego de las mayorías. Hoy, 40 años más tarde, vemos que inclusive por la vía electoral, inclusive aceptando el juego digamos, las mayorías, puede ser, en ciertos contextos, que las derechas constituyan una amenaza para esos consensos democráticos que parecían imperar en la región y que parecían sólidas bases sobre las cuales luego discutir sobre más Estado, menos Estado, más mercado, más impuestos, más planes o lo que fuera. Cierro con esto, les agradezco mucho por la atención y un placer. Hasta luego. Gracias. Bueno, les voy a hacer un anuncio. Gracias, porque creo que hay un material interesante para empezar a descifrar y seguramente va a enriquecer los debates que en estos 2 o 3 días vamos a compartir. Creo que ha dicho, vamos a recuperar varios de los conceptos porque es bien actual y porque nos merecemos defender la democracia con otras herramientas, y creo que nos has dado una buena señal de cómo analizar este momento político en la región. Para quienes quieran hacer preguntas o comentarios, me acaban de informar desde la organización, que tengan que ver con esta conferencia, lo tienen que hacer mediante el código QR del programa, que pueden de ahí acceder a un formulario y comentan. Lamento no haber dicho esto de antemano porque se podría haber ido hilvanando, pero tenemos la oportunidad de que quienes nos hemos quedado pensando somos de recordar y de quedarnos con algunas señales de lo que ha expresado Gabriel, así que pueden ir tomando nota a través del QR en el formulario, volcar lo que
crean conveniente señalar o consultar, porque se va a contestar estas preguntas en el final de la presentación que va a hacer Alejandra. Bueno, vamos a seguir con la presentación de Alejandra Pastorini. Como ya les había dicho, ella es uruguaya de origen y hace muchísimos años que se encuentra viviendo en Brasil. Hemos tenido la oportunidad de compartir en algún momento encuentros tanto aquí en Argentina como en Brasil. Y una de las cuestiones que, más allá de su currículum, al cual también acceden por las redes, que es extensísimo y muy interesante hacer ese recorrido, lo que importa aquí es, me permito destacar algo que creo que es importante. Nosotros siempre en este tipo de encuentro hemos recurrido mucho a la línea de formadores, profesores que se encuentran en la Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿verdad? Con quienes Alejandra comparte parte de su formación y de su tarea cotidiana como docente e investigadora. Pero es importante destacar que la comunidad brasilera en el ámbito universitario son muy exigentes. No quiero decir con esto ni quitar mérito a las exigencias propias de las sedes universitarias de nuestro país, pero sí como que son muy exigentes, sobre todo para la comunidad extranjera. Y hay una dificultad que es enorme cuando uno tiene que recorrer esos laberintos de formación por el idioma. Hablar portugués para nosotros, o en tu caso, haber hablado francés, tiene las lógicas propias de los lenguajes, digamos, y de qué se combina allí cada vez que queremos expresar algo. Y yo me tomé el atrevimiento de conversar en estos días con algunos amigos y conocidos del espacio de Alejandra, donde una de las cosas que han destacado es, casualmente, el esfuerzo que ha puesto en todos estos años para que haya una comunión interesante de comprensión, sobre todo en el desarrollo de temas que tienen un debate ideológico tan fuerte y que ahí se van los sentidos. ¿Qué sentido, qué norte, qué horizonte le estoy queriendo dar a lo que estoy diciendo? Y una de las cuestiones que han destacado sus compañeros, y en ese sentido lo quiero compartir con ustedes, porque le digo, contame cómo va la cosa, cómo se están en este último tiempo. Dice, no, eso lo tenés en el currículum. No, le digo, tiene que ver cómo se vive el espacio docente y los debates. Y una de las cosas que quiero rescatar es que todos coincidieron que Alejandra se trata de una profesional que ha puesto mucho esfuerzo en poder estar comprendiendo en clave del portugués los debates, dice. Entonces ha sido todo más fácil para ellos. ¿Recuerdan ustedes lo difícil que a veces nos resulta con los colegas y profesores que se han acercado y que hablan ese portuñol, que por supuesto lo comprendemos, y el esfuerzo que ellos hacen, no tanto nosotros hacia el portugués? Tal vez se deba a que es un solo país en la región latinoamericana que habla el portugués y todos los demás hablamos el castellano, el español, ¿verdad? Así que yo quería destacar en principio que se trata, podríamos leer su currículum, por supuesto, que tiene también los antecedentes y una amplia trayectoria en estudios que tienen que ver con las políticas sociales y el encastre, cómo se ensambla con una profesión como la nuestra. Por lo tanto, creo que eso es un esfuerzo en el cual muchos profesionales del ámbito universitario tienen como horizonte desarrollar,
pero de lo difícil que resulta muchas veces quedar, como decíamos en algún momento, quedar de a pie, quedar como en el aire cuando los conceptos van muy lejos de lo que a mí me pasa en la vida cotidiana del trabajo. Y creemos que en el caso de Alejandra vamos a escuchar un aporte que tiene la virtud de acercarnos desde el concepto a lo que sucede en la vida cotidiana del trabajo social. Gracias por estar. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias a Mirta por la presentación. Desde ya quiero pedir disculpas si alguna palabra viene en portugués, ¿sí? Pero nada que va a imposibilitar la comprensión de lo que quiero colocar. Quería agradecer mucho la invitación a la UNICEN y al Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires por la invitación para estar aquí. Estoy muy feliz de ver este auditorio lleno con tanta gente, gente conocida y compañeras y compañeros con los cuales vengo trabajando hace un tiempo, más o próximo, menos próximos. Es un placer enorme, un desafío también muy grande estar acá abriendo esta mesa. Quería felicitar a todas las compañeras y compañeros que organizaron este Congreso Latinoamericano. Congreso Latinoamericano que si bien tuvo el apoyo institucional de diversos espacios, digamos así, fue un congreso organizado con mucha militancia, con mucho esfuerzo personal, individual y colectivo, y me parece que esa es una cuestión a destacar. Como también me parece fundamental destacar que es uno de los pocos congresos, si no el único latinoamericano, que es no arancelado y que me parece que no es poca cosa. Me parece que en un contexto como el actual de mercantilización de la enseñanza, de mercantilización de las universidades y también de mercantilización de los espacios de debate y de difusión del conocimiento, me parece que es así un elemento fundamental. Y ser un congreso no arancelado es también una concepción de profesión, ¿sí? Es un grupo de personas, de universidades, de instancias que están defendiendo una profesión, un trabajo social crítico, no mercantilizado, un trabajo social que tenga instancias de debate y construcción colectiva y que cree formas libres, digamos así, de circulación de conocimientos, de experiencias, de saberes. Y me parece que este congreso es un ejemplo de ese proyecto de profesión crítica que el trabajo social latinoamericano y en especial el trabajo social argentino busca consolidar hace bastante tiempo y consigue consolidar con todas las dificultades y adversidades que enfrentan. Quería decir el placer de estar aquí con Mirta y con Gabriel también, que lo estoy conociendo ahora personalmente. Y bueno, y agradecer a todos y a todas por estar aquí en este congreso multitudinario. Y voy a intentar colocar un grano de arena, digamos así, en este debate que se inicia hoy en esta jornada sobre el capitalismo, las políticas neoconservadoras y las resistencias en América Latina. Me parece que el tema sí es extremadamente importante, principalmente en el contexto actual del ascenso de la extrema derecha en América Latina, más también la extrema derecha en Estados Unidos, la extrema derecha en diversos países de Europa.
en un contexto donde el camino conservador y el camino reaccionario, y quiero destacar este segundo elemento, segunda calificación, el camino conservador y el camino reaccionario se coloca como un gran proyecto societario, un gran proyecto en la disputa actual del futuro de nuestras sociedades, no solo latinoamericanas, sino en todo el mundo. La extrema derecha, a partir del siglo XXI, que a diferencia o de modo diferente del conservadurismo reaccionario del siglo XVIII o del conservadurismo liberal clásico del siglo XIX, va a buscar reafirmar los valores conservadores, ¿sí? Va a buscar reafirmar la defensa de la familia patriarcal, va a buscar reafirmar la defensa obviamente de la propiedad privada, de la moralidad religiosa y de la idea del orden como garantía del progreso. Pero va a reafirmar, recolocar esos elementos, esos principios, esos valores conservadores, tradicionales, y va a articularlos con una pauta extremadamente reaccionaria, con una agenda reaccionaria, que va a estar apoyada en concepciones y en prácticas misógenas, xenofóbicas, racistas, homofóbicas, un nacionalismo exacerbado que se va a expresar en la radicalización del discurso del odio, en la radicalización y exacerbación de la violencia y también en la polarización política. Esa agenda reaccionaria va a estar apoyada también, como dijo Gabriel, en la crítica a la democracia. Y la crítica a la democracia y la crítica también a los espacios democráticos creados en el ámbito de la propia sociedad capitalista. Va a construir una crítica a la democracia, a los espacios políticos como los sindicatos, como los partidos políticos tradicionales, a los movimientos sociales. Y esa práctica reaccionaria también va a asumir posturas negacionistas en muchos casos, ¿sí? Negacionistas en sentido de negar a ciencia y el conocimiento científico, posturas negacionistas en relación a los derechos humanos y en algunos casos también negacionismo climático, terraplanista. Ahí va avanzando ese negacionismo científico por varios caminos y en varias direcciones. Claro que el pensamiento conservador no es una producción de la extrema derecha. El conservadurismo, podemos remontarnos al periodo de la transición del feudalismo al capitalismo en Europa, y va a recolocarse cuando se consolida la sociedad capitalista, donde se abandona esa defensa del absolutismo, la defensa de la monarquía, y el pensamiento conservador va a posicionarse como un pensamiento antiiluminista, antirrevolucionario, y principalmente va a buscar reforzar una lucha y una estrategia contra los procesos revolucionarios protagonizados por la clase trabajadora. Entonces, y buscando reforzar y perpetuar el orden capitalista. Claro que esos trazos tradicionales, digamos así, o esos valores propios, principios del conservadurismo, se van a ir recolocando en los diferentes momentos históricos, y como dice Carlos Newson Coutinho, el pensamiento conservador tiene innúmeras y polimórficas facetas, tiene muchas caras, muchas formas, va asumiendo características diferentes, puede presentarse como conservadorismo clásico, como neoliberalismo, como neofascismo, como extrema derecha, y ninguno de ellos se presenta en estado puro. Todos ellos se van a ir articulando de formas diversas, pero van a perpetuar los valores tradicionales, esa idea de familia patriarcal, el nacionalismo, el patriotismo, la moralidad religiosa, y también va a preservar a lo largo de la historia esas ideas de que los sectores trabajadores, y principalmente los trabajadores más pobres, son un símbolo de la degradación y la destrucción de los valores tradicionales. Y esa idea va a ser una idea muy fuerte en el conservadurismo y va a presentarse actualmente como la crítica, por ejemplo, a las religiones de matriz africana,
el esfuerzo por moralizar a los pobres, la poroforía, el miedo o el rechazo a la pobreza, la hostilidad con los grupos más pobres, la hostilidad con los pueblos originarios, la hostilidad a las poblaciones negras, a las poblaciones pardas, a los que viven en la periferia, a los que viven en las villas. Ese pensamiento conservador, claro que no es una novedad para América Latina. Desde el siglo XIX, nuestras élites ocupando los espacios culturales, los espacios políticos, y también valiéndose de su dominio económico en nuestras sociedades, van a ir construyendo caminos y construyendo estrategias para poder garantizar, obviamente, crear las condiciones, atender las necesidades de la burguesía y crear las condiciones para valorizar y expandir el capital, al mismo tiempo que van a buscar cohibir todo y cualquier tipo de amenaza al orden establecido, van a buscar reproducir la ideología dominante, van a buscar reintegrar a la población más pobre a la sociedad capitalista. Y nuestros estados en América Latina van a desarrollar esa estrategia propia del Estado capitalista, del Estado burgués, y van a exacerbar sus trazos autoritarios y también sus trazos excluyentes. Y de esa forma van a ir construyendo estructuras, por ejemplo, de protección social, políticas sociales, y van a reproducir esa exclusión del mercado formal de trabajo de los grupos más pobres, excluir a los grupos trabajadores más precarizados de las estructuras protectivas, excluir a esos sectores trabajadores y los más pobres principalmente de los espacios de participación y de decisión política. Y ese proceso lento y desigual de la construcción de las políticas sociales, claro que encontró enormes resistencias por parte de los trabajadores, por parte de los sectores subalternos, resistencias, luchas y conflictividad que va a asumir características muy diferentes en el continente. ¿Sí? Van a ser luchas muy diversificadas, con proyectos diferentes, con objetivos también muy variados. Luchas que van a buscar tornar a ese Estado, en algunos casos, más permeable a los intereses de los trabajadores, y luchas también protagonizadas por los sectores conservadores, por la derecha, por la burguesía, que también va a buscar tornar ese Estado no permeable a sus intereses, porque es un Estado garante de los intereses del capital, más tornar ese Estado impermeable a los intereses de los sectores trabajadores y los sectores subalternos. Parte de esas luchas son luchas más cortoplacistas por mejores condiciones de vida y de trabajo, que cuando digo cortoplacistas no estoy diciendo que no sean importantes, son luchas extremadamente importantes para garantizar la producción y la reproducción de los trabajadores, pero también una parte de los trabajadores y de los sectores subalternos van a organizar otro tipo de luchas a más largo plazo. ¿Sí? Luchas que buscan se contraponer a la explotación, se contraponer a las relaciones de dependencia de nuestros países latinoamericanos o de los países localizados, digamos así, en la periferia del capitalismo, luchas contra el imperialismo, contra la subordinación colonialista de Estados Unidos, de Europa, luchas que diversos autores la van a llamar como luchas insurgentes, luchas que se insurgen contra el dominio y el poder del capital. De esa forma, América Latina fue creando un camino a la izquierda, ¿sí? Y a lo largo de los años 60, 70, vimos cómo ese camino a la izquierda, ese giro a la izquierda fue creciendo. Podemos colocar ejemplos, por ejemplo, de la Revolución Cubana, nicaragüense, sandinista, hasta la experiencia de Allende en Chile. ¿Sí? Todas luchas, la Revolución Mexicana anterior, inicio de siglo, luchas que van a demarcar ese giro a la izquierda. Pero claro, frente a esas luchas insurgentes de los trabajadores, la derecha, el reaccionarismo, el conservadurismo no se hizo esperar. Y la reacción conservadora vino y se construyó con mucha fuerza desde los años 70. Esa reacción,
luchas que algunos autores van a llamar como lucha contrainsurgente, contra las insurgencias, va a asumir caminos muy variados, desde las dictaduras cívico-militares que mencionaba Gabriel. También va construyendo ese giro a la derecha a través de la creación de redes internacionales, de grandes corporaciones mundiales que van a buscar tejer consensos políticos, consensos económicos y también consensos científicos, ¿sí? Donde asume un protagonismo muy grande el Banco Mundial, pero también las empresas, los medios de comunicación, diversos institutos de investigación en el mundo, que son a partir de esa red que van a formar tanto los líderes neoliberales en América Latina, como hoy en día los líderes de la extrema derecha. ¿Sí? Por ejemplo, la Fundación Pensar en Argentina, el Instituto Milenio en Brasil, esos grupos que van a formar las nuevas lideranzas de derecha y de extrema derecha. Y un tercer elemento de esa estrategia de derecha es la construcción de la primera versión de la política de gestión de la pobreza para los países dependientes, principalmente América Latina y África. Estrategia de gestión de la pobreza que se apoya en la ampliación a partir de los años 70 de servicios básicos de salud y educación. Tiene un segundo pilar que es las obras de infraestructura, energía eléctrica, acceso a agua potable, transporte, que son importantes nichos o espacios para el capital superacumulado poder conseguirse ser invertido, no me sale la palabra. Y el tercer elemento es la revolución verde que busca contraponerse a la revolución roja, revolución comunista o el avance, en definitiva, de la izquierda en el mundo, que va a venir con la modernización del campo, las experiencias de las semillas transgénicas, no me sale la palabra. Esos son los tres elementos que van a construir esa estrategia a la derecha. Ese giro a la derecha que, como va a decir Agustín Cueva, se va a consolidar a partir de los años 80, donde existe una derechización de la política, ¿sí? Y se consolidan los tiempos conservadores. Claro que podemos decir, bueno, pero final de los años 80, momento de abertura democrática en América Latina, es verdad, pero nuestras democracias posteriores a la apertura democrática mantuvieron las estructuras económicas anteriores, los trazos autoritarios, excluyentes y heterónomos de nuestros estados, mantuvieron las políticas económicas, no cambiaron las instituciones de las Fuerzas Armadas golpistas, y no superaron las relaciones imperialistas y de dependencia. De esa forma fue consolidándose ese camino de derecha, ¿sí? Y fue consolidándose al mismo tiempo el conjunto de estrategias restauradoras del capitalismo, que por un lado es ese camino a la derecha, ese camino conservador, facilitado por la puesta en práctica del proyecto neoliberal en el continente latinoamericano y en diversos países de Europa, con un conjunto de ajustes estructurales y el desarrollo de las políticas neoconservadoras. Pero como va a decir Agustín Cueva, ese giro conservador o ese conservadorismo también se va a expresar en el ámbito intelectual y académico, ¿sí? Y es a partir de ese momento que vemos un abandono de una perspectiva crítica, apoyada principalmente en la teoría social marxista, la teoría social de Marx, y una apuesta en la academia, en las universidades, en los institutos de investigación, por la defensa de los derechos de las llamadas minorías, ¿sí? Sin que exista una vinculación
una discusión, una perspectiva de clase, podríamos decir así, una apuesta en la equidad, una apuesta en la justicia y una apuesta, en definitiva, en consolidar un capitalismo más humano. Y también en el ámbito académico va a reforzarse, como dice Agustín Cueva, la idea de que la democracia solo podrá ser garantizada en la medida que se reduzcan a la mínima expresión las reivindicaciones, las esperanzas y las rebeldías de las masas. Esa idea es una idea que pasa a ser fuertemente defendida en el continente latinoamericano, en nuestras academias, en nuestras universidades. Tal vez trabajo social sea una isla dentro de esa, o una de las pocas islas dentro de la producción del conocimiento y de la academia. De esa forma, ese proyecto de derecha, conservador y reaccionario, va a presentarse como una de las principales estrategias restauradoras del capitalismo en crisis. Una estrategia restauradora que no va a incorporar, ya estoy terminando, que no va a incorporar las demandas de los sectores subalternos, que no va a atender las necesidades de los trabajadores, una estrategia neoconservadora o reaccionaria que no va a hacer ninguna concesión a los trabajadores. Claro que esa estrategia va a tener efectos altamente destructivos para la clase trabajadora, desde el deterioro de las condiciones de vida, la incidencia en la organización política de los trabajadores, la construcción de la subjetividad de los trabajadores, cada vez más emprendedores, individualistas, y también va a tener una incidencia enorme en las políticas sociales, va a incidir en una reestructuración, va a exigir una reestructuración de las políticas sociales, que va a reforzar, claro, el carácter selectivo y va a reactualizar aquella estrategia de gestión de la pobreza que fue creada y testada en los años 70. Solo que va a reactualizar esa estrategia de gestión de la pobreza, reforzando algunos pilares que no eran los pilares fundamentales de la estrategia de los años 70. Por un lado, va a colocar en el centro los programas de transferencia monetaria, ¿sí?, que van a cambiar su forma, van a tener características diferentes si estamos pensando en un contexto neoliberal ortodoxo, como fue en los años 80, 90, ¿sí?, donde las políticas van a hacer sus transferencias de renta, van a ser más focalizadas en la extrema pobreza, va a focar en la idea de las parcerías, la desresponsabilización del Estado y por ahí va. Esos programas de transferencia monetaria van a asumir características diferentes en el contexto de los gobiernos progresistas, ¿sí?, donde van a articularse a la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos sociales y van a buscar reducir las opresiones y las discriminaciones sociales de género, de raza, y van a asumir, claro, un carácter muy diferente cuando estamos pensando en aquellos lugares, países donde la extrema derecha asumió una fuerza enorme, como fue el caso de Brasil hasta recientemente, donde esos espacios van a ser utilizados como espacios clientelísticos de manipulación, asistencialistas y de control y fiscalización de los sujetos. Esa estrategia de reorganización de la política social, que tiene uno de sus brazos en el destaque de los programas de transferencia monetaria, se va a articular también con el desarrollo de un conjunto de acciones manipuladoras, coercitivas, represivas, organizadas a partir del Estado, orientadas por una idea del punitivismo selectivo. Esa idea del punitivismo va a ser fundamental para controlar, direccionar, orientar las acciones para los grupos más empobrecidos, que cuando son entendidos como obstáculos al desarrollo o al progreso, van a ser objeto de prácticas moralizadoras, manipuladoras, educadoras en el sentido de inculcar un conjunto de hábitos, costumbres, valores conservadores,
ideas de familia, el lugar de la mujer en la sociedad, el papel del hombre en la familia. Pero cuando esos sujetos son entendidos como violentos o peligrosos para el orden establecido, pasan a ser objeto de las políticas punitivas, ¿sí? De la criminalización, del control, de la punición, pudiendo llegar a ser también objeto de prácticas de exterminio poblacional, como vimos con los indígenas Yanomamis en Brasil, la población negra. Y por ahí, ya termino, ya estoy terminando. No, pero yo sé todo esto, siento la presión. Y el tercer elemento fundamental, también fundamental, es la impronta moralizadora religiosa, ¿sí? Protagonizada por grupos religiosos conservadores, donde en diversos países de América Latina pasan a asumir un destaque, un protagonismo importante los grupos evangélicos, pentecostales y neopentecostales, que van a avanzar con esa pauta reaccionaria con relación principalmente a los derechos de las mujeres, de las poblaciones indígenas, la desigualdad de género, y con relación al aborto, con relación al casamiento homoafectivo. Y esos grupos religiosos conservadores van a ser fundamentales para impulsionar ese proyecto de extrema derecha reaccionario, sea financiando campañas políticas y políticos, ¿sí? Sea creando partidos, los propios partidos políticos vinculados a esos grupos religiosos conservadores, extremadamente conservadores, eligiendo diputados, senadores, presidentes y por ese camino llegando a las secretarías, a los ministerios, formulando políticas. Y por otro lado, firmando convenios con los estados para implementar los programas sociales, las políticas sociales y reproducir ese conjunto de valores extremadamente conservadores. Claro que, como dije antes, todo ese proceso de avance y de consolidación de la extrema derecha, aliado a los grupos religiosos y a los sectores militares que perpetúan posteriormente a las dictaduras militares, van a encontrar innúmeras resistencias en el continente latinoamericano, con las huelgas de las mujeres, la población en la calle, la lucha contra el aborto legal gratuito y la lucha de los estudiantes por derecho a estudiar, la lucha de la población negra e indígena por el derecho a vivir. ¿Sí? Son luchas que van a engrosar esa ofensiva y oposición a ese proyecto reaccionario. Claro que, estoy cerrando ahora sí, se nos coloca un dilema, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese conservadorismo de derecha sin perder de vista el proyecto de sociedad que queremos buscar? ¿Cómo enfrentar ese proyecto conservador de derecha sin reducir a la mínima expresión las reivindicaciones, las esperanzas y las rebeldías de los sectores trabajadores? ¿Cómo materializar eso? Y me parece que el trabajo social tiene mucha contribución a dar y viene dando mucha contribución desde buscar entender la realidad, pero también buscar romper un poco con la fragmentación al interior de la clase trabajadora, sin olvidarnos que la clase trabajadora es homogénea, ¿sí? No podemos desconocer las singularidades de cada uno de los segmentos, digamos así, al interior de la clase trabajadora, pero lo importante de traer para dentro de la lucha unificada, traer para dentro del proyecto clasista, del proyecto de la clase trabajadora, las diferentes banderas que son fundamentales que los diferentes grupos en la clase trabajadora levanten, luchen
y conquisten también derechos, digamos así, vinculados a las particularidades propias de los diferentes sectores. Voy a dejar por aquí, ahí abrimos el debate y continuamos. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un aviso de la organización. La conferencia de las 19 horas cuenta con retransmisión en el auditorium, que es en el primer piso de este mismo centro cultural. Para quienes quieren tener otra disposición o comodidad, cuentan con ese otro espacio para la conferencia de las 19 horas, porque sabemos que este lugar tal vez no va a alcanzar debido a que hay muchas compañeras y compañeros que están en viaje. Por tratarse, muchas de ellas seguramente han cumplido con su jornada laboral y han decidido viajar al mediodía. Bueno, nos encontramos con dos preguntas. Recién le hice saber a Gabriel. Una de las preguntas que nos acercan sería lo siguiente: ¿cuáles serían los desafíos y las formas o estrategias de enfrentamiento de las derechas de estar en tercera fase? Analizando el crecimiento de la extrema derecha en la región, ¿cuál es el rol o el desafío de los partidos progresistas? Y si considera que la falta de profundización por parte de estos gobiernos hacen que vuelvan las derechas más allá de su etiqueta. Bueno, está todo tuyo. Gracias. Hola, gracias por la pregunta. No sé si decir gracias o no, porque es una pregunta muy difícil para responderla. Sobre todo, es muy difícil para mí. Yo intento evitar decir lo que deberían hacer los actores políticos, porque es probable que me equivoque, pero sí creo que hay algunas enseñanzas que nos dan los últimos procesos históricos latinoamericanos que nos permiten entender cuándo es que las fuerzas progresistas facilitan las cosas para las derechas y las extremas derechas. Por lo menos eso sí se puede decir. Y creo que ahí hay dos cuestiones que son muy importantes. Una primera cuestión que tiene que ver con algo que por ahí también dijo la compañera recién, que es: hay en las fuerzas progresistas en los últimos años, sobre todo con el final del boom de las materias primas y los problemas que eso trajo para las economías de la región, hubo lo que uno puede llamar muy rápida y provocativamente un giro cultural en los progresismos, un abandono o una, en todo caso, marginación de las demandas socioeconómicas centrales y una centralización de demandas culturales, digamos, de valores, etcétera, que son centrales sin duda, que forman parte del enriquecimiento de las agendas progresistas, pero que creo yo que forman parte del enriquecimiento de las agendas progresistas en tanto articuladas con las clásicas demandas socioeconómicas. Entonces, para decirlo más simple, creo que una de las cosas que en la acción de las fuerzas progresistas favoreció el surgimiento o el ascenso o el crecimiento de las derechas más radicales es la dificultad o la elusión de la responsabilidad de lidiar con la agenda económico-distributiva fundamental. Y creo que ahí hay un tema que hizo que creciera el descontento en las clases populares, que creciera la idea de que los
gobiernos progresistas forman parte de un establishment que no se ocupa de los problemas de la sociedad. E hizo, digamos, crecer cierta bronca y animadversión de sectores amplios de las clases medias bajas, de las clases medias, de las clases populares con... Ay, gracias, qué bueno que hubo un poco de silencio, si no me hacían gritar mucho más de lo que me gusta. Decía que hubo un crecimiento del descontento y de la bronca sobre el cual se encabalgó buena parte del discurso oportunista, sobre todo de las derechas más radicales en el último tiempo. Y había una segunda parte, digamos, de la pregunta, pero creo que ya respondí todo, o intenté responder todo en todo caso. La segunda parte era... bueno, sí, es parte, creo que sí, que esa sería mi respuesta a la pregunta. Sobre todo pensando en una cosa que es clave, que es que las mejoras indudables que hubo en los sectores populares y en las clases medias bajas en los años de los gobiernos progresistas, de la marea rosa, del giro a la izquierda, como lo querramos llamar, fueron mejoras muy sensibles al ciclo económico y que dejaron actores no establecidos en un sentido de que conquistaron esos lugares nuevos de una vez y para siempre, y terminado ese ciclo, la amenaza de que un ciclo económico regresivo desestabilice a esos grupos, los vuelva a una situación desventajosa, es un tema que tenemos que mirar y que tenemos que atender con mucho cuidado, sobre todo porque sobre esos sectores trabaja muy fuertemente la extrema derecha proponiendo soluciones anti-establishment o anti-élite o de sentimiento negativo con la izquierda, con las fuerzas de izquierda, que les proporciona fuertes oportunidades de crecimiento. Gracias. Bueno, gracias, Gabriel, y debo pedir unas disculpas públicas hacia Gabriel porque estaba haciendo un gran esfuerzo para sostener lo que iba a contestar. Les pido por favor que si se van a retirar de este ámbito, lo hagan en silencio porque realmente se contamina mucho por el ruido y se hace muy difícil. Ya estamos terminando y estamos incluso dentro de lo que estaba planificado. Así que les pido por favor que si se retiran lo hagan en silencio. Hay una segunda pregunta que es para Alejandra. Tiene más o menos en el mismo sentido, pero es: ¿cómo considera que impactan las derechas en los procesos de intervención profesional? ¿Cómo se puede dar la disputa de sentidos en la vida de los sectores subalternos? Y mencionó al trabajo social como una excepción en el campo del debate intelectual. ¿No cree que en el trabajo social esta tendencia se expresa bajo la forma del posibilismo? Quería hacer un comentario también sobre lo que dijo Gabriel, la pregunta que le fue colocada a Gabriel. ¿Qué hacer? Es muy difícil, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el progresismo para contener el avance de la extrema derecha, del conservadurismo? Me parece que una primera cuestión sería no hacer concesiones con la derecha cuando la derecha, el proyecto conservador, no hace concesiones con los trabajadores. Entonces, la primera cuestión es partir de la idea que no hay negociación, no puede haber una negociación. No puede pretenderse colocar al Estado de clase o al Estado burgués a servicio de los intereses de los trabajadores. Solo que pedirle eso al progresismo es como
una imposibilidad histórica, ¿no? Porque me parece que la base del progresismo es la negociación, es la conciliación, solo que es conciliación de intereses que son irreconciliables. Entonces es una imposibilidad real. Claro que hay cosas que se pueden hacer y hay caminos que vienen siendo recorridos o andados por el progresismo que pueden ser intensificados, ampliados, profundizados. Por ejemplo, el reconocimiento, la garantía de los derechos humanos, la búsqueda por reducir las opresiones raciales, de género. Me parece que es un camino que los sectores progresistas vienen recorriendo que me parece que es fundamental. Otra cuestión también es pensar, reforzar, incentivar la organización colectiva, organización política, una estrategia que no sea fundamentalmente la cooptación de lideranzas, sino al contrario, el refuerzo, la politización de aquellos grupos, aquellas instancias de organización colectiva que defiendan o que se aproximen más de los intereses de los trabajadores y menos de los intereses de las clases dominantes. Yo creo que el trabajo social, cuando dije que es una isla porque es una de, no exclusivamente, en esa isla participan varias otras profesiones también, pero como proyecto hegemónico, digamos así, en el interior del colectivo profesional, podríamos decir que es una profesión que busca construir, por lo menos en algunos países del continente latinoamericano, busca construir un trabajo social crítico, con todas las dificultades que venimos encontrando en el camino y con muchos aliados que encontramos también en otros conjuntos de profesiones, ¿no? Profesiones y en la lucha colectiva con la clase trabajadora. Entonces, ¿cómo el trabajo social puede resistir? Engrosando de forma masificada la lucha unificada de la clase trabajadora, reconociendo toda la heterogeneidad al interior de la clase trabajadora, las diferentes caminos, digamos así, que transitan, o que transitamos los trabajadores y los diferentes horizontes que también los diferentes grupos de los trabajadores nos colocamos. Pero me parece que un horizonte a más largo plazo, consciente o inconsciente de la clase de los trabajadores, el superar la situación de explotación en la cual estamos y la situación de sumisión y opresión en la cual se encuentra la clase trabajadora, tenga o no tenga conciencia de esa situación de explotación, de opresión. Se coloca como una necesidad para el trabajo social, porque ese proyecto conservador, reaccionario, va en la dirección también de reforzar otra concepción de profesión, otra idea de trabajo social, que no es el proyecto de trabajo social crítico. Es un trabajador social que sea un mero reproductor, digamos así, de los principios orientadores de esas políticas sociales, de esos programas sociales, recordando que los trabajadores sociales nos encontramos numéricamente más presentes en la ejecución de las políticas sociales. Y lo que se demanda cada vez más al trabajo social es que el trabajador social sea un mero reproductor de los valores, de las prácticas, de las ideas conservadoras. Y es una lucha constante, todos los días en las instituciones, sea donde estemos, o junto a los movimientos sociales, o en los espacios socioocupacionales donde el trabajo social esté, donde incluyo también la universidad, porque la lógica productivista es una lógica conservadora también que impregna, que nos domina a los docentes en las universidades.
y una lógica que nos domina y que no ponemos grandes resistencias, ¿no? Porque desde la universidad tampoco nos así cuestionamos, pensamos críticamente, pero en nuestro cotidiano es buscar, reproducir, publicar, republicar, colocar un poco más de condimento, y porque es una exigencia institucional. Entonces me parece que es una lucha constante para poder enfrentar ese proyecto reaccionario, conservador de derecha, que viene con mucha fuerza, que se está consolidando con mucha fuerza, y es una lucha que o es colectiva o no será, no tendremos cómo enfrentarlo. Y que sí, muchas veces caemos en el posibilismo. Y sí, hago lo históricamente posible, pero haciendo lo históricamente posible no estamos consiguiendo cambiar los rumbos del proyecto que se consolida, que está consolidado con mucha fuerza, ¿no? Muy bien. No sé si respondí a la pregunta. Bueno, ya vamos terminando. Agradecerles a Alejandra y a Gabriel los contenidos y los conceptos que nos han ofrecido para el análisis. Fundamentalmente destacar que tal vez no es un momento, es de arranque, ¿no?, de estas jornadas de debate. No es momento de conclusiones, no es momento de llevarnos como verdades consagradas lo que se ha investigado, lo que digan otros, sino llevarnos unas muy buenas preguntas de qué hacer con lo que nos está pasando en este tiempo. Sin ninguna duda, este tiempo de avance del conservadurismo, de las derechas, de un racionalismo extremo en muchos de los engranajes del trabajo cotidiano donde nosotros nos inscribimos. No hay ninguna duda que nosotros tenemos un gran entrenamiento para trabajar con las desigualdades, pero fundamentalmente creo, me animo a decir por lo que han expuesto los compañeros y la compañera, es que no solo es un problema de desigualdad, sino que nos están robando la posibilidad de desear un cambio. Y eso es lo que tenemos que trabajar, porque creo que si no deseamos cambiar las cosas, somos cómplices de dejarlas donde están. Y eso es un gran problema. Creo que ahí es donde se disputan los sentidos, y cuando nosotros decimos que están en disputa los sentidos, tiene que ver con ese detalle. Y para eso hace falta reconocer la importancia del conocimiento acumulado en las universidades, pero también en las organizaciones sociales y en los pequeños espacios donde trabajamos. Eso es necesario visibilizarlo, porque si se visibiliza, aparece tal vez la posibilidad de confiar en el trabajo que hacemos. Pero también hace falta tener el horizonte de aliarnos con otras organizaciones, no trabajar para la casta, no ser inconscientes, no estar distraídos. Y eso es necesario que nosotros trabajemos para abrir el juego y desentrañar lo que nos está pasando como sociedad, como pueblo. Es necesario que no solo nos organicemos, sino que tengamos la paciencia para entender que la lucha es larga, que la lucha no se acaba porque hemos dado un gran paso. Nosotros, como comunidad profesional, a través del colegio, a través de algunas universidades, hemos podido dar esta lucha por lo no arancelado, pero siempre sentimos que está en peligro. Y no son otros los que vienen a decirnos que esto no es válido, son los propios trabajadores sociales que creen que arancelando se es mejor. Entonces es necesario que nosotros pongamos en disputa qué se está jugando
todos los días y a cada momento en el trabajo social, porque tenemos mucho para aportar a la política. Gracias.